Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al segundo webinario del 2017 sobre drenaje urbano. Este webinario será presentado por Jorge Rodríguez Hernández, profesor de Ingeniería de la Construcción en la Universidad de Cantabria, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y responsable de la línea de drenaje urbano sostenible de GITECO, Grupo de Investigación en Tecnología de la Construcción. Actualmente responsable del proyecto de investigación sobre superficies urbanas permeables, resilientes, inteligentes y sostenibles. Hola Jorge, buenas. Muchas gracias por tu colaboración con nosotros. Bueno, recordarles que esta actividad es una actividad ofrecida por KPSI y que va a ser grabada y formará parte de nuestro repositorio para que puedan disfrutarla una vez terminado. También recordarles que durante la exposición, si tienen alguna duda con respecto a algún tema que esté tratando el ponente, pues pueden realizar la pregunta a través del chat público. Y igualmente al final del webinario, pues guardarán unos minutillos para abrir algún tema de debate si es necesario. Bueno, Jorge, sin más, te dejo con ello, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Jennifer, por la presentación. Bien, comenzamos con el tema que hemos decidido titular Drenaje Urbano Sostenible, pero vamos a ver que es bastante más amplio y relacionado con temas tan importantes y tan de actualidad como la residencia urbana. Mi objetivo es repasar en la siguiente hora con todos vosotros lo que sería una introducción al concepto, seguida de una propuesta de principales tipos. Vamos a tratar de simplificar las clasificaciones que se pueden encontrar en distintos países a una única y fácil de manejar. Luego nos centraremos en aspectos más específicos de construcción y mantenimiento, apoyándonos en esta clasificación, y terminaremos con algunos ejemplos del desarrollo actual del concepto de drenaje urbano sostenible en países de Latinoamérica y el turno de preguntas. Me gustaría discutir con vosotros algunos puntos de vista. Me interesa saber vuestra opinión acerca de lo que os voy a contar. Comenzamos con el análisis de la problemática asociada a la escorrentía urbana en el entorno de las ciudades. Tenemos las precipitaciones que caen sobre superficies impermeables, ya sean cubiertas de edificios o pavimentos de calles, y acaban concentrándose en las zonas bajas de nuestras ciudades, provocando inundaciones, pero también provocando problemas asociados con la calidad del agua, como es la contaminación difusa. Y también un problema muy importante que no siempre se valora de manera adecuada, que es la falta de servicio. Es decir, muchas veces tenemos que cortar calles, arterias importantes de una determinada ciudad porque están inundadas. Hay un túnel, un paso subterráneo que se ha cortado. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la primera ya la he adelantado, el uso masivo de superficies impermeables. El desarrollo urbano tiene una serie de problemáticas asociadas, pero desde el punto de vista de ocupación del terreno, supone la sustitución normalmente de una cobertura vegetal natural por una pavimentación o unas cubiertas impermeables, de hormigón o materiales cerámicos. Luego también tenemos la causa asociada a la falta de infraestructuras, de alcantarillado o de drenaje convencional. No es la causa principal, pero bueno, sí que podríamos llegar a gestionar gran parte de la escorrentía si tuviésemos dinero suficiente para construir los depósitos de tormenta y alcantarillados necesarios. Pero vamos a ver que no es la solución óptima. Y luego en los últimos años, como no, cambio climático. La variación en el régimen de precipitaciones, esa alternancia entre sequías, grandes lluvias, inundaciones, en países como Perú, el fenómeno del Niño, toda una serie de cambios en lo que sabíamos acerca del clima que afectan a la gestión que hacemos de las aguas de lluvia en las ciudades.
Respecto a las inundaciones, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que estamos alterando el ciclo hidrológico natural, quitando las plantas de la superficie, quitando la permeabilidad, la infiltración eficaz de los acuíferos y sustituyéndolo por materiales inertes que no aportan minerales ni permiten cerrar ese ciclo del agua tan necesario para nosotros. Vamos a ver luego cómo uno de los principales principios del drenaje urbano sostenible es tratar de recuperar esa cobertura vegetal, tratar de recuperar la permeabilidad y la presencia de los minerales, el filtrado del agua. La contaminación difusa, me gustaría explicar dos conceptos fundamentales relacionados con este tema. Teniendo en cuenta que el agua de lluvia es un recurso natural que nutre nuestros ríos, los acuíferos, los manantiales. Lo que ocurre en las ciudades es que esa agua de lluvia se contamina simplemente por atravesar la atmósfera, el aire que está sobre las urbes. Al final es un aire contaminado, el problema de contaminación atmosférica en las ciudades es muy importante, de manera que ese agua cuando toca la superficie de la ciudad ya está contaminada. Y normalmente los 15-20 minutos donde el agua de lluvia arrastra la principal carga de contaminantes peligrosos como metales pesados y hidrocarburos. Tenemos que tener en cuenta que lava todos los vertidos asociados al uso de vehículos de motor en nuestras ciudades. Y el sistema de alcantarillado, por muy preparado que esté, no siempre lo está para tratar estos vertidos. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, esos vertidos no llegan siquiera al sistema de alcantarillado, sino que tienen puntos de vertido al medio natural difusos. De ahí que hablemos de contaminación difusa. Acaban en parques, jardines y demás, que igual no están preparados y se concentran en contaminantes. Luego también tenemos la problemática de las DSU, de las descargas de sistemas unitarios. La mayoría de las ciudades tienen sistemas unitarios en los cuales las aguas negras se mezclan con las aguas pluviales y pueden llegar a generar reboses. Cuando el alcantarillado no es capaz de gestionar todo el volumen de agua que lleva, acaba vertiendo en la vida de los. Y esos vertidos puntuales, incontrolados, muchas veces generan problemas de contaminación difusa. Y por último, lo que comentaba antes, el más desconocido de los problemas es la falta de servicio. La carencia funcional de calles, parques, jardines, falta de comodidad y seguridad en tiempo de lluvia, pérdida de valor del agua de lluvia que deja de ser tratada como ese recurso natural que hemos dicho que es para ser considerada un agua residual desde el inicio, cuando esto no es cierto, de tratar de recogerse y ponerse en valor. Y también el efecto isla de calor. Ver cómo esa pérdida de cobertura vegetal, que hemos dicho que es mala desde el punto de vista hidrológico, también lo es desde el punto de vista térmico, ya que provoca que en el centro de las ciudades tengamos 3-4 grados de temperatura más que en la periferia, lo cual genera más gasto energético y una serie de problemáticas adicionales, que, vuelvo a decir, están relacionadas también con la gestión del agua de lluvia. ¿Cuáles son las soluciones para estos problemas? Pues las soluciones son los sistemas o pasan por los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que llamaremos a partir de ahora SUBs. El empleo de SUBs supone un cambio de paradigma. Tradicionalmente el drenaje urbano sostenible se ha enfocado como tratar de evacuar el agua lo más rápido posible, invirtiendo la mayor parte del presupuesto en gestionar la cantidad de agua, evitando siempre o concentrando el esfuerzo en hacer frente a las inundaciones. Y dejando un poco más de lado, independiente, el tema de la depuración, de la calidad y de la falta de servicio, totalmente abandonado, prácticamente abandonado. El drenaje urbano sostenible lo que pretende es cambiar esta manera de pensar y tratar de hacer diseños integrales que valoren estos tres pilares de la sostenibilidad desde el mismo punto de vista o desde la misma importancia social. Digo los tres pilares de la sostenibilidad porque la cantidad la podemos
relacionar con la economía. La calidad del agua la podemos relacionar con el cuidado del medio ambiente, el respeto al medio ambiente. Y la garantía del servicio de las infraestructuras urbanas está asociado a el ámbito social del desarrollo sostenible, en mantener el mejor servicio posible al ciudadano. Por tanto, con estos SUDs lo que pretendemos es complementar y mejorar los sistemas de drenaje urbano convencional existentes para que funcionen mejor y para lograr minimizar los tres problemas fundamentales que hemos visto asociados a la gestión de la escorrentía superficial en las ciudades. ¿Qué otros nombres reciben los SUDs? Bueno, en el Reino Unido estas técnicas también tienen el mismo acrónimo, de hecho, en la traducción en español se buscó esta coincidencia, los Sustainable Urban Drainage Systems, pero en Estados Unidos tenemos las BMPs, las Best Management Practices, a las cuales habría que poner el apellido de Stormwater, de aguas de lluvia para diferenciar de otras, por ejemplo en el sector de la construcción, pero más específicamente el LEED, el Low Impact Development, que vamos a ver a continuación, que es algo más amplio, pero engloba estas técnicas constructivas en su interior. En otros países tenemos el Water Sensitive Urban Design, fundamentalmente en Australia. Vamos a discutir también cómo el Water Sensitive Urban Design es más amplio que el LEED. En español tenéis también referencias en las cuales nos referimos a estas técnicas como TERUS, TECIR o técnicas alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos, que es el nombre que se le da en Chile, por ejemplo. Y luego también hay alguna referencia que habla de MPCs, o mejores prácticas de control. Como veis, los nombres son variados, pero estamos hablando siempre de drenaje urbano sostenible. Por diferenciar entre las dos tendencias más amplias y mundialmente reconocidas, el Low Impact Development, si bien parte de una definición más genérica y textual de desarrollo de bajo impacto en el Reino Unido, su aplicación es fundamentalmente relacionada con la gestión del agua pluvial en Estados Unidos. Lo que se busca con el LEED es mantener las características preexistentes. Es decir, que si tenemos una cuenca natural y decidimos urbanizarla, tenemos que procurar que el régimen hidrológico final sea lo más parecido al natural que teníamos inicialmente. Para ello, ¿qué queremos o qué tenemos que intentar lograr? ¿Cuáles son los objetivos? La reducción de caudales y la mejora de la calidad del agua. Es decir, tenemos que tratar de laminar las puntas de volúmenes para luchar contra las inundaciones y tenemos que tratar de minimizar también el problema de contaminación difusa. Luego en las fotografías podéis ver también cómo la mejora estética y la obtención de servicios ambientales con estas soluciones es muy clara, con lo cual cubriríamos también el aspecto social. Por otra parte, el Water Sensitive Urban Design, la aplicación en Nueva Zelanda, Reino Unido. Reino Unido es bastante curioso porque los SUDs se están viendo sustituidos por el Water Sensitive Urban Design, por el diseño sensible al agua, que es más amplio, que engloba esas técnicas y va más allá. Va más allá también que el LEED, puesto que habla de una integración total del agua, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la ordenación del territorio. Tenemos que tener en cuenta el agua no solo en el entorno urbano, en el paisaje, sino también en el diseño de los edificios. Estamos hablando de técnicas de reutilización de aguas grises dentro de los edificios, minimizar el consumo de agua potable, tener siempre el agua presente en cualquier diseño que hagamos, de que sea la tendencia más completa. Bien, pasemos al segundo de los apartados, donde vamos a repasar las 12 categorías en las que os propongo que dividamos las técnicas de drenaje sostenible. Podéis encontrar referencias en el Reino Unido, en el Siria, también en Estados Unidos, en la EPA, la Environmental Protection Agency, en las cuales se llega a hablar incluso de 120 técnicas de drenaje urbano sostenible. No quiero entrar en detalle,
simplemente dejar claro que estas 12 son un resumen, una presentación, una introducción. Si alguno de vosotros quiere luego ampliar, es libre de completar con las referencias que os he pasado y con más que podéis encontrar fácilmente en Internet. Bien, el primer bloque, el de medidas preventivas, son técnicas también conocidas como no constructivas. Los 3 bloques siguientes, dedicados a infiltración y control de origen, captación, transporte y tratamiento, ya son técnicas constructivas, lo que llamamos SUBs, puramente dichos. Comenzamos con la legislación, probablemente la medida preventiva más importante. No es posible hablar de drenaje urbano sostenible sin un compromiso por parte de las autoridades públicas, sin una serie de ordenanzas, mandatos por parte de las municipalidades que obliguen al usuario, que obliguen a las promotoras, a las constructoras a considerar a los SUBs dentro de los proyectos de construcción. Por tanto, partimos de una regulación previa que tiene que estar apoyada en una adecuada información y publicidad. No nos gusta hablar del régimen de sanciones, pero siempre es necesario para fortalecer las recomendaciones que se hagan. En multitud de países lo que se ha hecho es premiar el uso de los SUBs en los desarrollos urbanos de nueva construcción o en las actuaciones de rehabilitación o regeneración urbana. En cualquier caso, un municipio que parte de cero, lo primero que tiene que intentar hacer es crear un grupo de trabajo donde se discuta acerca de la mejor manera de implementar estas técnicas en el caso particular de esa ciudad y a partir de ahí desarrollar la legislación y tratar de generalizar el uso del drenaje urbano sostenible. Para ello es fundamental también la formación. Este webinar no deja de ser una actividad de formación que lo que pretende es educar a la sociedad, en este caso a técnicos especializados en el sector de la construcción, para que puedan decidir en qué lugares pueden llegar a aplicar estas técnicas. Por tanto, esa publicidad, esa información, respaldada por las normativas municipales, tienen que acabar en una mayor concienciación de la sociedad que nos lleve a una aplicación adecuada de estas técnicas. Colocamos aquí la referencia a la limpieza de las calles porque en muchos lugares lo que tenemos es una falta de sensibilidad del ciudadano medio, falta de sensibilidad acerca del valor real del agua y acerca de cómo debemos de cuidar nuestro entorno urbano, como simplemente arrojar un paquete de tabaco vacío a la calle puede llegar a desembocar en un atasco, un bloqueo de una tubería de alcantarillado. El entender esta serie de cadenas e interrelaciones también es muy importante. Y por último, inversión. No podemos tratar de obligar a hacer las cosas bien, ni formar y explicar a la gente cómo se deben hacer, si no contamos con un apoyo económico. Apoyo económico que parte también de una mayor eficiencia. Es decir, si fuésemos capaces de ahorrar agua, en los riegos, limpiezas, de bajar el consumo de agua potable, ese dinero que estamos ahorrando podríamos llegar a emplearlo en generar una mayor cultura de la gestión del agua de lluvia, minimizando, vuelvo a los problemas iniciales de inundación, contaminación difusa y falta de servicio. Comenzando ya con los sistemas constructivos, partimos de mi favorito, del sistema del cual me considero experto, que son las superficies permeables. Aquí estamos hablando tanto de pavimentos permeables como de cubiertas verdes. Aquí la utopía sería contar con una ciudad totalmente permeable, en la cual no se generasen charcos y la sola idea de una inundación puntual no tendría sentido. Podríamos llegar a gestionar el agua de distintas maneras, infiltrando y recargando acuíferos naturales o generando acuíferos artificiales para luego el uso posterior en los riegos y en limpieza de calles, por ejemplo. Ventajas. Bueno, actualmente podemos llegar a construir todo tipo de pavimentos y cubiertas sostenibles, con todo tipo de acabados, colores, no solo de pavimentos reciclados o cubiertas recicladas, sino podemos llegar a ejecutar pavimentos de hormigón poroso que cumplen perfectamente con los criterios de drenaje sostenible.
Principal inconveniente que seguramente os haya surgido nada más oír hablar de las superficies permeables, la vida útil. La vida útil por problemas de colmatación, bloqueo, por aporte de sedimentos que tapen esa superficie permeable e impidan al agua infiltrar, y también problemas de degradación por una menor resistencia que los pavimentos convencionales, por ejemplo, ante el tráfico de autobuses o camiones. Bien, comentaros que estos problemas, que a priori parecen muy importantes, tienen solución con un adecuado diseño y una correcta ejecución, control de calidad de los materiales y mantenimiento preventivo. Podemos hacer que la colmatación no sea ningún problema y podemos evitar también la degradación de la superficie, asegurando que este tipo de pavimentos tenga la misma vida útil que un pavimento convencional. La segunda de las opciones que planteamos para la infiltración y el control de origen es el empleo de pozos y zanjas de infiltración. Estamos hablando de zonas donde no es posible sustituir la superficie impermeable que tenemos por una superficie permeable. Entonces lo que hacemos es tratar de concentrar en una línea o en un punto la infiltración al terreno y el volumen de captación y almacenamiento. Cuando lo concentramos en un punto estamos hablando de pozos de infiltración, de sumideros ejecutados de una manera sostenible, que lo que conectan es la superficie urbana, captando toda la superficie superficial que sea posible, con los acuíferos naturales que podamos tener bajo la ciudad. Cuando la solución es lineal, estamos hablando de las zanjas de infiltración. Tanto pozos como zanjas tienen que ir con un relleno permeable adecuado. Ventajas e inconvenientes, bueno, pueden llegar a resultar insuficientes para recoger volúmenes importantes, pero son muy fáciles de encajar en prácticamente cualquier entorno urbano construido. Por último, cerramos la primera categoría de los usos constructivos con los depósitos de infiltración. Son la solución que más área pueden llegar a consumir sin un uso adicional, como puede ser los pavimentos con las cubiertas, dado que aquí el único uso que podemos darles es parques, zonas deportivas, que durante tiempo de lluvia sean zonas de inundación controlada, en las que podemos almacenar el agua hasta que se realice la infiltración al terreno. Entonces estaríamos hablando de sustituir los depósitos de tormenta convencionales, espacios de hormigón normalmente enterrados, por esta especie de depósitos de tormenta naturalizados, que serían espacios de la superficie, de depresiones vegetadas en las cuales facilitamos la infiltración del terreno de forma. En la categoría de sistemas de captación y transporte tenemos tres sistemas lineales. El primero de ellos son los drenes filtrantes o drenes franceses, muy utilizados en infraestructuras lineales, en carreteras, para el drenaje de la escorrentía que proviene de la carretera. Su ejecución es bastante sencilla, es un relleno permeable un relleno permeable envuelto en C-textil, que puede tener también una tubería inmersa en él. La siguiente opción es la de las cunetas verdes, que supone naturalizar el concepto de cuneta que podemos tener, asociado a una cuneta de hormigón impermeable que realiza una conducción del agua rápida fuera de la ciudad, y sustituirla por una especie de arroyo lo más natural posible, que lo que busca es justamente lo contrario, una conducción lenta del agua que asegure la laminación y la oxigenación, que ayuda a mejorar la calidad y hacer posible la infiltración del terreno. Vemos en la fotografía de la derecha como el acabado puede llegar a ser muy bueno también desde el punto de vista estético. El problema fundamental que tienen las cunetas verdes es su ocupación, que es mayor que los drenes filtrantes. Y luego tenemos la opción de franjas filtrantes. Las franjas filtrantes se utilizan normalmente. Siempre que vertamos el agua de escorrentía superficial de una superficie impermeable a una superficie vegetada, a una pendiente, estamos generando una franja filtrante.
Simplemente aquí lo que quiero resaltar es la necesidad de diseñarla adecuadamente, la necesidad de seleccionar la vegetación y darle la longitud necesaria para asegurar que ese tratamiento del agua de escorrentía después de una contaminación asociada se realiza adecuadamente. Es decir, diseñar, dar forma a las superficies permeables que podemos tener en nuestras ciudades. Muchas veces esto implica que las superficies permeables, en lugar de estar elevadas y separadas de las aceras o de las calles con un adoquín, con un bordillo, estén deprimidas. Que el bordillo tenga justamente la diferencia de cota contraria, de manera que se vierta las superficies impermeables a las permeables y no a la inversa. Bien, en la categoría final de tratamiento y almacenamiento tenemos los depósitos de detención, que son muy similares a las zonas de infiltración, a los depósitos de infiltración, pero aquí digamos que la infiltración al terreno no es lo principal. En estos volúmenes superficiales de inundación controlada, lo que buscamos es detener y dar tiempo al sistema convencional a gestionar el agua de lluvia que podamos llegar a recibir. Eh, y luego, si además de retener somos capaces de generar un hábitat nuevo con una lámina de agua permanente, podemos llegar a hablar de estanques de retención. Quiero que os fijéis aquí cómo estamos empezando a hablar de servicios ambientales, de introducir biodiversidad en las ciudades. Esto también requiere un diseño multidisciplinar. No solo ingenieros civiles o constructores pueden llegar a afrontar un diseño como el que vemos en la imagen. Tenemos que contar también con paisajistas y con biólogos y especialistas en botánica. Y por último, el concepto de humedales artificiales. Con los wetlands o los humedales artificiales lo que hacemos es tratar de recuperar zonas húmedas, normalmente muy amplias en las ciudades, regenerarlas, lograr parques de alta calidad y aprovecharlo también para la gestión y el tratamiento del agua de escorrentía superficial. Sin duda esta es la opción más completa y también la más difícil de ejecutar y llevar a cabo, fundamentalmente por el área requerida, que es la mayor de todas. Pero, como digo, también ofrece las mayores ventajas con el mayor volumen de agua tratado y la mayor retención y gestión de contaminantes, además de el mayor aporte de biodiversidad. Bien, estas 12 medidas, de las cuales 9 hemos visto que son técnicas constructivas, ¿cómo debemos llegar a gestionar su diseño? ¿Cuáles son los criterios que debemos seguir? Como he dicho antes, los SUBs no son sustitutivos del drenaje convencional, son complemento del drenaje convencional. Luego tenemos que pensar en el concepto de cadena de gestión o cadena de tratamiento. Tenemos que tratar de combinar los SUBs, estas técnicas constructivas, con las tuberías, los depósitos de tormenta existentes, tratando de buscar sinergias y complementos, como digo, entre ellos. Así podemos llegar a lograr que un sistema de almacenamiento saturado que no funciona bien, sin hacer ninguna actuación sobre él, llegue a funcionar adecuadamente, introduciendo el uso de SUBs. Luego, aparte, los SUBs pueden llegar a dar lugar a cadenas de gestión en sí mismos, a distintas escalas. A escala de control en origen, puntual, haciéndonos cargo de la gota de lluvia en el momento que cae sobre la superficie, pero también a escala local, conduciendo desde varios puntos a un punto de tratamiento único, incluso a escala regional. Cuando os comentaba antes la dificultad de implementar un humedal por su área, por su volumen, es un SUBS más pensado para una gestión a escala regional, para recibir una cuenca afluente importante. Para ser capaces de diseñar la funcionalidad de cada tipología de SUBs y también comprobar la durabilidad, tenemos que recoger toda la información disponible acerca de la actuación a la cual están asociadas, el entorno en el cual se va a ejecutar, el clima de la zona, la topografía,
geotecnia e hidrogeología. La hidrogeología es fundamental, conocer los acuíferos, la capacidad de infiltración del terreno. También el tráfico, el uso de la superficie, son aspectos fundamentales a la hora de encajar esto en cualquier desarrollo urbano, el drenaje sostenible en cualquier desarrollo urbano. Bien, el tipo de actuación, tenemos que diferenciar entre áreas con usos peatonales, áreas con tráficos ligeros o tráficos pesados. Luego tenemos que ver también el entorno natural, si estamos cerca de alguna zona sensible, lo cual no suele ser lo normal en desarrollos urbanos. También el entorno social y económico. Los SUBs se han llegado a utilizar incluso para revalorizar zonas deprimidas de las ciudades, dotándolas de una mayor calidad paisajística y de infraestructuras, con experiencias de éxito. Para asegurar la funcionalidad de estos sistemas hay que hacer un balance del volumen de agua. Tenemos que hacer un cálculo de la cuenca de la cual pretendemos recibir el agua de escondida superficial, fijando un volumen de agua a fuente. Y luego, en el interior del SUBs, tenemos que ser capaz de gestionar ese agua y asegurar una correcta calidad y un correcto caudal del agua del cielo. Como he dicho antes, las opciones fundamentales que tenemos para gestionar el destino de esta agua de fuente pueden ser tres. La primera de ellas es filtrar el terreno para recargar acuíferos, siempre que sea posible. La segunda es almacenar, generar nuestro propio acuífero artificial y almacenar el agua una vez depurada y tratada para posibles usos de agua no potable. Y por último, al menos laminar. Hay que darse cuenta de que en esa utopía que comentaba de la ciudad permeable, simplemente por la laminación, por el filtro que logramos, vale la pena la inversión. Si somos capaces de quitar el agua de la superficie de la ciudad y realizar el drenaje en profundidad con conductos horizontales, que pueden ser de celdas de plástico, ya estamos generando un flujo controlado que va a evitar esas puntas que generan las inundaciones y también la contaminación difusa. Eso es lo mínimo que podemos llegar a lograr. Luego, en esta diapositiva me gustaría mostraros la eficiencia de depuración que tienen los distintos tipos de SUBs. Veis un poco en la columna de la izquierda que tenemos una variedad de SUBs más allá de los 9 tipos que hemos comentado, con eficacias en la depuración de sólidos totales, de hidrocarburos, de nutrientes como el fósforo, el nitrógeno, incluso de coliformes fecales muy altas, siempre por encima del 50% y en algunos casos rozando el 100%, con valores del 95%, por ejemplo, en el caso de sólidos en suspensión con cubiertas verdes. Y una vez que tenemos encajado el tipo de SUBs que queremos con su funcionalidad, lo que necesitamos saber es la vida útil que va a tener. Ya lo he comentado antes, que con un correcto mantenimiento y un correcto diseño podemos asegurar una vida útil equivalente a las soluciones a las que estamos acostumbrados hasta la actualidad. Sin embargo, sí que es recomendable un estudio de riesgos previos. Tenemos que tratar de prever los cambios en los usos de las calles en las cuales podemos estar colocando estos sistemas de drenaje. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en 2 años puede llegar a tener lugar una construcción de un edificio en un solar cercano, en donde nosotros tenemos un aparcamiento de pavimento permeable, tenemos que ser precavidos con el aporte de sedimentos que pueda tener esa obra de construcción, que puede llegar a colmatarnos las superficies permeables. A veces es tan fácil como fijar una serie de condiciones en la línea de si se ejecuta una obra cercana, la constructora tiene responsabilidad de limpiar, proteger y limpiar las superficies permeables que puedan verse afectadas, incluso haciendo que se haga cargo del coste de reparación que pudiese ser necesario. Bien, pasamos al bloque de construcción y mantenimiento. Algunas recomendaciones
Veo, Izaskun, perdona, se ha quedado la imagen parada, ¿no? Sí, te has quedado congelado, pero como el sonido no lo habíamos perdido, por eso no te he querido interrumpir. Se te oye muy bien, lo que pasa que no te No, has quedado congelado. ya. ¿Sabemos hace Sí, cuánto? hace un No. rato ya, hace igual casi 10 minutos. No, 10 minutos no, un poquito menos. Pero hace un rato que te has quedado. Lo que pasa es que como estabas ahí, no te he querido molestar. ¿Vale la pena que salga y vuelva a Pues como entrar? quieras, no sé, si te está oyendo bien, Intenta. si que nos digan las personas que están mirando, pero se te oye bien, ¿eh? Como se te oía, por eso no te he querido parar. Se Bueno, escucha bien, sí que se continúo, escucha comento bien, por así aquí que que sí. sigo adelante. Sí, porque dicen que se escucha bien, o sea que por eso no ha interrumpido a nadie. Por eso no te quería interrumpir, como estabas ahí. Muy bien. Pues continuamos. Vale. Respecto a la construcción, comentar que si bien todo lo que he comentado anteriormente sobre la importancia de la tipología, la funcionalidad, es clave para lograr un buen diseño, no sirve de nada un buen diseño si luego la empresa constructora encargada de llevarlo a cabo, de hacerlo realidad, de ejecutarlo, comete errores y hace que el sistema urbano de drenaje sostenible falle desde el inicio. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que el control de calidad debe de ser mucho más exigente que el asociado a una obra convencional. Bueno, acciones a realizar. Tenemos que asegurarnos que el supervisor, el director de obra o el jefe de obra y o el jefe de obra tengan la formación adecuada. Luego, evitar prácticas como la limpieza de camiones en el interior de la obra donde estamos ejecutando los SUTs. Evitar también acopios de áridos, por ejemplo, arena, en zonas que tengan que ser permeables a largo plazo. Al final, podéis ver que son consideraciones de sentido común, pero que hay que tener muy presentes, porque no estamos acostumbrados todavía a gestionar la construcción de este tipo de obras. En particular, con las superficies permeables, tenemos que prevenir esa colmatación manteniendo la zona de trabajo lo más limpia posible. Luego tenemos que cuidar también especialmente la calidad de la explanada. Esto es algo fundamental en todo tipo de obras urbanas. Normalmente nos encontramos una explanada de mala calidad, de rellenos antrópicos. Tenemos que llegar a sustituir el material en muchas ocasiones. Pero si vamos a plantearnos incluso la aplicación al terreno, este cuidado tiene que ser aún mayor. Luego, si lo que colocamos son impermeabilizaciones, como las que tenéis en la imagen, esto encarece también la obra y si queremos asegurarnos de que funcionan adecuadamente, que no infiltran, porque no podemos infiltrar, hay que hacer pruebas de estabilidad. Luego los áridos, los rellenos permeables, tienen que mantener una granulometría adecuada, igual que la calidad de los geotextiles que son de filtro de separación. Podemos acudir a laboratorios especializados que nos ayuden a controlar esto. Con el césped, simplemente aseguraros que muchas veces la superficie de tierra vegetal es más impermeable que una superficie de asfalto degradada que pueda tener grietas que dejan pasar el agua. Siempre digo que el mayor problema de una superficie impermeable es que acabe dejando pasar el agua, mientras que el principal miedo con una superficie permeable es que acabe bloqueándose y convirtiéndose en impermeable, algo que por naturaleza y por evolución no llega a pasar. Pero bueno, sí que digo que la tierra vegetal conviene mezclarla con arena limpia para asegurar que tenga una tasa de infiltración lo más alta posible. Porque si no, con la compactación podemos llegar a encontrarnos con esa sorpresa de que tenemos un césped impermeable prácticamente. Bueno, el tema del mantenimiento, en la presentación tenéis bastante información para cada uno de los nueve subs constructivos, tampoco me quiero detener mucho. Al final el esquema es muy parecido. Partimos de un mantenimiento muy cuidado al inicio, con un programa de seguimiento inicial,
para saber exactamente cuál es el aporte de sedimentos y en función del aporte de sedimentos durante los primeros meses, una planificación de los programas de limpieza. También podemos llegar a utilizar coeficientes de seguridad altos, dar al pavimento una porosidad muy elevada, de manera que nos olvidemos del mantenimiento durante unos años y luego en caso de bloqueo comprobamos primero, porque muchas veces no es necesario, y en caso de que localicemos zonas bloqueadas hacemos actuaciones de recuperación puntuales. Con los pozos y zanjas de infiltración, bueno, tenemos que cuidar que no se utilicen para la gestión de la escorrentía durante la obra. Esto es algo común a muchos SUVs. Hay que tener en cuenta que cuando se construyen los SUVs se construyen para su uso dentro del entorno urbano. Es algo distinto en las buenas prácticas ambientales para la gestión del agua de lluvia durante la construcción que los SUVs, ¿vale? Podemos llegar a utilizar pozos y zanjas de infiltración solo durante la construcción y solo para la escorrentía de la construcción, pero si los estamos empleando dentro del proyecto urbano, tenemos que protegerlos justamente de esa escorrentía especialmente contaminada que producimos durante la construcción. Mantenimiento periódico, ya veis, frecuencia anual. Los requerimientos son muy bajos, realmente. Lo más importante es esa vigilancia mensual durante el primer año, ver exactamente si tenemos algún problema. Luego también es bastante común el control después de importantes eventos de precipitación. Con los depósitos de infiltración hay que cuidar el vaso del depósito, la excavación, que sea estable, hay que cuidar los riesgos laborales que podemos tener en estos casos y tratar de utilizar maquinaria ligera, de poco peso, que evite la compactación del terreno. Ya sabemos que la compactación del terreno lo que hace es cerrarnos la permeabilidad del terreno y hace que tengamos problemas a la hora de facilitar esa infiltración que queremos. Aquí el mantenimiento muchas veces veis que es cuando se requiere. Las medidas correctoras, el mantenimiento ocasional. Por tanto, dependemos de esa vigilancia, de ese primer año de control, para ver si realmente el desarrollo de la vegetación, la infiltración, el vaciado en el tiempo que tenemos previsto, se produce adecuadamente. Con los drenes filtrantes, lo que comentaba antes, son sistemas de drenaje para el proyecto de urbanización o el proyecto de la carretera. No son sistemas de drenaje para la obra en sí. Y luego la importancia también de la estabilidad de la excavación. El tema de los accesos está muy relacionado también con evitar la contaminación del suelo, tanto por vertidos de la maquinaria como por compactación. Y el mantenimiento de la misma línea, podemos llegar a necesitar el cortar algunas raíces de árboles próximos, incluso los árboles incluidos, aunque hay que tratar de evitar estas medidas. Hay soluciones en el mercado con celdas de plástico que nos permiten esa convivencia entre la vegetación, el desarrollo de las raíces y estos sistemas de drenaje lineales. Para el caso de las cunetas, comenzamos con el perfilado y tenemos que intentar que ese movimiento de tierras proteja también la cuneta de la escorrentía de la obra de construcción hasta que se desarrolle la vegetación, ¿vale? La vegetación en las cunetas es fundamental, al igual que en las franjas de infiltración. Bueno, veo una pregunta sobre el mantenimiento preventivo. Bueno, Daniel, el tema de si el mantenimiento preventivo después de pasado en el primer año ya no es necesario, al final va a depender de las observaciones, de los resultados de ese primer año. Muchas veces, la mayoría de aplicación de SUS, nos llevamos la grata sorpresa de que el aporte de sedimentos es menor de lo esperado, incluso después de lluvias importantes. Con lo cual, ese mantenimiento preventivo puede llegar a estandarizarse, con lo cual deja de ser tan preventivo. ¿De acuerdo?
Las franjas filtrantes, más de lo mismo. Aquí sí que hay que tener cuidado también con el control de la erosión. Estamos hablando de pendientes vegetadas y lo que tenemos que tratar de evitar es el arrastre de encinos hasta que se desarrolle la vegetación que va a proteger, que va a fijar esa tierra. Lo peor que nos puede ocurrir es que durante la ejecución de la obra tengamos una lluvia torrencial que nos arrastre toda la cobertura antes de que se desarrolle la vegetación. Con el mantenimiento, vuelvo a repetir, muy importante la atención a evitar cárcavas, evitar eh, canales específicos de erosión. Tenemos que intentar actuar lo antes posible para evitar que ese poder erosivo se radicalice, incluso pues eso, generando ondulaciones y irregularidades en el terreno que aumentan la laminación. Con los depósitos de detención, bueno, aquí hay que tener en cuenta también la época del año en la que las ejecutamos y esto también es de aplicación a otros SURs. Tenemos que intentar trabajar primavera-verano, pero bueno, depende también de la vegetación que coloquemos, los ritmos biológicos para asegurar su correcto desarrollo. Y aquí los depósitos de detención tienen muchos aspectos en común también con los otros dos sistemas que nos quedan, que son los estanques y los humedales. Aquí veis que la construcción es bastante más compleja. Vemos el uso masivo de geosintéticos de distintos tipos para estabilizar el terreno, para fijar la vegetación, mantas de coco. Podemos llegar a tener hidrosiembras incluso. Y hay que considerar que estos estanques de retención pueden complicarse con las impermeabilizaciones y con el acabado estético de alta calidad que queremos dar. Entonces la selección de materiales es mayor que en el caso anterior de los estanques de detención. El mantenimiento también podemos llegar a decir que es más exigente porque en el momento que la especialización y las características de la vegetación son mayores, pues hay que tener más cuidado. Aquí hay que hablarlo muy bien con el Departamento de Parques y Jardines de la municipalidad para asegurarnos que se van a hacer cargo adecuadamente del sistema. Hay que tener en cuenta que las técnicas de drenaje urbano sostenible son infraestructuras multifuncionales. Son elementos de drenaje, pero al mismo tiempo son también parques, jardines, zonas de recreo y partes vivas de nuestros barrios. Terminamos con los humedales artificiales. Partimos de zonas pantanosas. Os podéis imaginar la dificultad de la ejecución de los movimientos de tierra que necesitamos, con el acabado que tiene que ser lo más natural posible. Y el volumen de obra asociado. Ya digo que el principal problema es el manejo del nivel freático del agua que podamos tener y de la contaminación en estas zonas deprimidas que tratamos de regenerar. Aquí el área amplia lleva también asociado incluso programas de vigilancia ambiental y de medida de desarrollo de la biodiversidad a lo largo del tiempo. Los humedales artificiales, ya lo he dicho antes, son el más completo de los SUBs y ofrecen los servicios ambientales más amplios, con lo cual el mantenimiento es complicado y requiere actuaciones importantes de parques y jardines. Bien, terminamos la presentación con el repaso de la situación en algunos países de Latinoamérica. Aquí sí que me gustaría que me ayudaseis a completar un poco las pinceladas que pretendo daros. Comenzamos con Brasil. En Brasil, desde 1994, se estudian estos sistemas de drenaje sostenible, fundamentalmente los pavimentos impermeables, con unos primeros aparcamientos con lugares porosos, adoquines, ejecutados por el Instituto de Pesquisas Hidráulicas de la Universidad Federal
del Río Grande del Sur. Posteriormente, y estoy hablando, bueno, en conferencias de hace un año, 2 años, la Universidad Federal de Minas Gerais también ha desarrollado un plan a nivel regional para el área metropolitana de Belo Horizonte. Y en distintas universidades, incluso investigadores brasileños que trabajan en universidades europeas como el Politécnico de Milán, están estudiando las características de concretos permeables, hormigones permeables, para su empleo en las ciudades. Simplemente destacar aquí la experiencia también de Unival en Brasil. En México, también desde hace muchos años, en 1994, se estudia el hormigón poroso, fundamentalmente desde el ámbito privado. En concreto es una empresa que tiene un aditivo protegido bajo patente y que surgió por la problemática de la Ciudad de México, la necesidad de recargar el acuífero natural, la zona del lago, que está ubicado debajo de la ciudad para evitar el hundimiento de la ciudad, recuperando el régimen hidrológico y hidrogeológico natural. Entonces era necesario ejecutar zonas urbanas permeables que permitiesen la infiltración del agua de lluvia. Esta empresa recibió el Premio Nacional de Ecología en el año 2000. Posteriormente, el pasado, en 2016, sí que hay empresas de ingeniería que están realizando estudios y propuestas de aplicación de diseño sensible al agua, por ejemplo, en la estación central de la ciudad de Durango. En cualquier caso, en México, como en la mayor parte de Latinoamérica, el problema con el agua de lluvia y con el agua en general es un poquito más complejo, puesto que estamos en una fase de lucha frente a lo que podríamos llamar analfabetismo hídrico. El reconocer, el explicar, el informar adecuadamente a los ciudadanos acerca del valor real del agua es la prioridad. Luego, a partir de ahí, captar el agua para usos agrícolas, evitar el despilfarro en el riego y mejorar el uso también del agua potable. Luego ya tendencias de drenaje sostenible. En Chile, también en los años 90, 1996, tenemos el primer manual de técnicas alternativas para soluciones de agua y lluvias en sectores urbanos, el primer manual en español. Está editado por el MINBU, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Actualmente, preguntando a compañeros de universidades chilenas, lo que me comentan es que las soluciones técnicas están ahí, este manual es muy completo, lo tenéis disponible online y se emplea. Se emplea en proyectos como una solución técnica más, pero tampoco es que tenga un uso generalizado y tampoco se ha logrado que se valore adecuadamente los tres aportes a los pilares de la sostenibilidad. Es decir, no se ha desarrollado el drenaje sostenible en Chile como debería. Digamos que priman más macroproyectos que existen de trasvases para llevar agua del sur al norte de Chile, a zonas secas, o captación de agua en las montañas para uso en las ciudades. La problemática, vuelvo a decir, es un poquito anterior. En Colombia, Colombia actualmente yo diría que es un país de referencia. Las principales aplicaciones del drenaje sostenible datan de 2009. Colombia es uno de los países que ha entrado directamente con la inclusión del drenaje sostenible en sus normas técnicas de alcantarillado. Luego en la capital, que tiene que hacer frente como prácticamente todas las capitales, ciudades importantes de Latinoamérica, a un desarrollo urbano muy importante. En Bogotá, la municipalidad identificó que el drenaje sostenible le podía ayudar a hacer frente y a prevenir esos problemas iniciales que hemos comentado. Y así fue que en 2014 organizaron una serie de seminarios internacionales con expertos procedentes de España también, y luego una serie de jornadas para intercambio de experiencias locales, para el desarrollo de
sistema de drenaje pluvial sostenible. Actualmente la Universidad de los Andes está liderando una serie de actuaciones piloto en 2 zonas de Bogotá con una serie de documentos asociados. Estamos hablando de uso de distintos SUBs que van a ser monitorizados y que pretenden ser el ejemplo para otras actuaciones. Muchas gracias, Jairo, por compartir el enlace acerca del uso de SUBs en Bogotá. Y os digo que ahora mismo, desde mi punto de vista, es la principal referencia en Latinoamérica. Comentaros también en Argentina y Paraguay, lo que hemos encontrado son una serie de talleres que se celebraron en 2016 relacionados con la problemática que tienen las ciudades polderizadas de estos 2 países. Estamos hablando de Goya, Bellavista, Asunción, Corrientes, Resistencia, ciudades que están por debajo del nivel del agua y que tienen que protegerse frente a inundaciones. Y que han visto también han visto que no solo es necesaria esa protección frente a las crecidas de los ríos, sino también ese control, esa mayor gestión del agua pluvial para evitar problemas de inundaciones en el entorno urbano. Con lo cual los SUDs entran también como complemento a los diques. Es algo que ocurre también en países del centro-norte de Europa como Holanda, Bélgica, Francia. Esta imagen os la coloco simplemente para finalizar. Esa contaminación lumínica nos muestra cómo en Latinoamérica tenemos las zonas urbanas muy localizadas, en corredores donde se concentra la mayor parte de la población, el 90% de la población, en corredores donde se concentran también los riesgos asociados al cambio climático, que hacen que sea necesario que el crecimiento de estas ciudades sea cada vez más sostenible. De ahí que las técnicas de drenaje sostenible que os he presentado sean muy importantes desde mi punto de vista para asegurar la resiliencia al cambio climático y una adecuada adaptación a lo que nos viene en el futuro. Bien, con esto termino la parte expositiva y quedo a vuestra disposición para resolver las preguntas y discutir los temas que estiméis oportuno. Tenéis también mi email aquí, aunque bueno, soy fácilmente localizable por internet. Podéis escribirme cualquier duda al email y prometo responderos lo más rápido posible. Bueno, Jorge, te nos has quedado congelada la imagen, pero bueno, te hemos oído perfectamente. Así que si alguno tiene alguna pregunta ahora o si preferís enviársela por email, lo que veáis. Me pregunta Francés, ¿qué opinión tengo acerca de las cubiertas verdes en edificios para mejorar mejor los drenajes? Bien, las cubiertas verdes entran dentro de las superficies permeables que comentaba como el primero de los SUBs y el más importante desde mi punto de vista. Y hay que tener en cuenta que esas cubiertas sostenibles, verdes, nos ofertan una serie de beneficios adicionales a los que serían puramente hidráulicos o hidrológicos. Es decir, además de ayudarnos a laminar las puntas de caudal asociadas a precipitaciones importantes, nos ayudan también a protegernos del incremento de las temperaturas, mejoran el aislamiento de los edificios y luego aportan una serie de terrenos que son captadores de CO2, permiten el desarrollo de huertas urbanas incluso, nos ayudan a aumentar la biodiversidad dentro de las ciudades. En resumen, soy un gran defensor y un gran partidario del uso de las cubiertas verdes para el desarrollo urbano. Siguiendo un poco con las preguntas, Sebastián nos pregunta sobre iniciativas a nivel de edificios
para retener el agua en tejados y techos. Va un poco en relación también con el uso de las cubiertas verdes. En la Universidad de Cantabria llegamos a proponer un proyecto europeo que iba en la línea de desarrollar unos tanques de retención, de almacenamiento de aguas fluviales específicos. La idea es que hasta no hace tantos años, incluso en las ciudades, se trataba de captar y almacenar el máximo de agua de lluvia posible para su empleo en usos normalmente no potables, pero incluso potables. Yo siempre pongo el ejemplo de una granja en Australia, pero nos puede valer perfectamente el ejemplo de una hacienda en la Pampa Argentina o en cualquier otra zona rural, más o menos aislada de Latinoamérica. En estos ámbitos, el empleo de depósitos para la captación, vuelvo a decir, y almacenamiento de agua de lluvia es algo normal. Lo que ocurre es que en las ciudades nos hemos acostumbrado tal vez demasiado a la comodidad de abrir el grifo y tener agua, como para olvidarnos de esta necesidad. Pero yo creo que en el futuro hay que volver. Y es una buena práctica que cualquier vivienda unifamiliar en el entorno urbano tenga su depósito de almacenamiento de agua de lluvia. Aunque solo sea para regar el jardín o lavar el coche, estás ahorrando un volumen importante. Bien, Benedicto, yo creo que había levantado la Sí. mano, que se comentaba de realizar la pregunta a través del chat. Es que está, Bueno, yo creo quedamos que está a pendientes. través del móvil y no sé si desde la aplicación del móvil, no sé. Claro, Puede. no lo sé. Si no, Benedicto, me envías un Habilitar el email chat público, sí, después pues y en teoría debería de poder porque tiene habilitado el chat público, pero no, no sé, porque la aplicación del móvil. vale, vale. Andrés nos comenta que con el cambio climático estas propuestas se hacen más pertinentes para mitigarlo. Sí, mitigar sus efectos, adaptarnos lo más posible y mejorar también el uso que hacemos de este agua no potable que podemos llegar a captar. El tema de si la presentación estará disponible, sí, la presentación la vais a tener a vuestra disposición, igual que el vídeo. La verdad que el vídeo, bueno, vais a ver mi imagen congelada, pero el audio va a acompañar a la Sí. presentación. Francés nos comenta que si los sistemas permeables en zonas llanas próximas al mar pueden tener un efecto inverso, fomentando la inundabilidad. Bien, sí, esto es un miedo que existe. Tenemos que tener en cuenta que lo que pretendemos con el drenaje sostenible es cambiar un paradigma de diseño que está vigente desde las primeras civilizaciones. Muchas veces pongo de ejemplo a los romanos, que ya antes de Babilonia y demás, digamos que el criterio más importante del drenaje urbano era sacar el agua lo más rápido posible de la ciudad, ¿no? Y esto ocurre en las zonas llanas que pueden tener inundaciones por elevación del nivel del mar o de los ríos. Un poco la idea es esa, que si retenemos el agua de lluvia, si buscamos laminar, transportarlo lento, vamos a ocasionar un mayor problema que el que queremos estar solucionando. Bien, esto no siempre ocurre así, ¿vale? Si somos capaces de recuperar la infiltración, podemos ayudar a luchar incluso contra efectos como la penetración de la cuña salina, que ocurre en ciudades costeras. Ciudades costeras donde aprovechamos los acuíferos y explotamos, sacamos el agua dulce, lo que hacemos es que la cuña salina, el agua del mar, penetre dentro de la tierra. Si con estos sistemas urbanos de drenaje sostenible lo que hacemos es construir cortinas o líneas de infiltración de agua dulce, estamos luchando contra esta penetración de la cuña salina. Aparte de eso, hemos hablado de multitud de variantes de zonas de inundación controlada, ¿vale?
Entonces, en las zonas llanas tenemos que tratar de generar depresiones que nos ayuden a localizar, prever dónde van a tener lugar esas zonas de inundación. Hay un manual en el Reino Unido incluso que habla de cómo diseñar las calles para que funcionen como canales, poniéndonos en el peor de los casos, que no seamos capaces de evitar la inundación. Entonces tenemos que gestionarla de la mejor manera posible, haciendo que sean lo más resilientes. Es decir, que funcionen bien como calles, en el momento que desaparezca la inundación o incluso mientras tenemos una lámina de agua determinada, puedan seguir asegurando un tráfico seguro. ¿En qué influye esto? El mobiliario urbano, en las limitaciones de ocupación de las calles por parte de los comercios. Es decir, dejamos las zonas de inundación controlada libres para minimizar los daños. Todo este estudio es de mucha utilidad en zonas llanas inundables. Jairo nos comenta si conocemos algún proyecto acerca de obtención de energía eléctrica usando agua de lluvia. Energía eléctrica es un tanto complicado. Lo que sí tenemos experiencia en la Universidad de Cantabria es energía geotérmica. Antes he hablado de la posibilidad de recargar acuíferos naturales o de generar acuíferos artificiales. Si generamos acuíferos artificiales, podemos aprovecharnos de que la temperatura en estos acuíferos artificiales va a ser más estable que la temperatura ambiente. Y con la circulación de tuberías de climatización podemos llegar a mejorar el rendimiento de los sistemas de climatización de los edificios. Entonces, simplemente utilizar tecnología de geotermia combinada con sistemas urbanos de drenaje. En la geotermia también existen multitud de aplicaciones que aprovechan lagos y lagunas para, para obtener una temperatura más constante. Esto lo podemos hacer también en estanques de retención y minerales artificiales. Pero tema de energía eléctrica, hidroeléctrica en ciudades, podríamos llegar a plantearlo. Se podría llegar a plantear, por ejemplo, no sé, en ciudades con diferencias de cotas importantes como Valparaíso, Chile. Si llegamos a tener un volumen de almacenamiento importante en cotas elevadas, llegar a plantear una mini central hidroeléctrica podría llegar a ser factible, pero no tengo constancia de que se haya hecho. Bien, Sebastián nos dice que en varias ciudades o sectores no existen espacios para los subs, eso es correcto. Tendría que hacerse en los edificios para minar los caudales y evitar que el alcantarillado fracase, funcione mejor, como decíamos. ¿Conoce ciudades que hayan legislado al respecto? Sí, sí. Si recordáis, cuando presentábamos las medidas preventivas, la primera de ellas, la de regulación, hablábamos de que tienen que ser los ayuntamientos, a través de las ordenanzas municipales, los que obliguen a los propietarios de los edificios a minimizar su aporte de aguas pluviales a el sistema de alcantarillado. Y se pueden plantear sanciones o premios. Es decir, en un proceso de regeneración urbana podemos llegar a dar ayudas, subvenciones, para que los propietarios de los edificios instalen cubiertas verdes y bajen el porcentaje de agua de lluvia que aportan sus tejados, sus cubiertas a la alcantarilla. Es igual que los programas de rehabilitación de fachadas, pues con las cubiertas. Luego, el diario público, lo que serían las actuaciones en las calles, ahí ya depende más de la relación y el trabajo conjunto entre los departamentos de parques y jardines y los departamentos de vialidad o de mantenimiento de calles de los ayuntamientos. Pero sí, hay, Bogotá yo creo que tiene legislación al respecto. Benedicto ha logrado enviarnos la consulta y nos pregunta sobre estudios de análisis de costos versus beneficios con
referencia a la inversión en obras para drenaje, inversión en respuesta a emergencia. Una muy buena pregunta, es uno de los objetos de estudio que está actualmente siendo analizado. De hecho, el motivo fundamental por el que monitorizamos zonas piloto de SURS es para lograr demostrar con cifras que la relación es positiva, es decir, se obtienen más beneficios que costos. Vale la pena invertir porque vamos a lograr minimizar los daños y, por tanto, las actuaciones de procesos de emergencia. Sí que hay experiencias que demuestran que las zonas donde existen estos sistemas han respondido mejor a eventos de lluvia. Pero como para estar cuantificado en pesos, en euros, en dólares, no conozco ahora mismo una referencia clara que os pudiese dar. Sí que hay algún artículo publicado en el Reino Unido, pero en libras y siempre varía mucho de unos países a otros. Luego otra consulta que nos hace Benedicto es también cómo podrían integrarse las políticas públicas de gestión del agua como recurso en un sistema de aportar sostenibilidad al sector. Volvemos a la problemática de la relación, la interacción, entre distintas administraciones. ¿Vale? El departamento de alcantarillado, el departamento de parques y jardines, el departamento de vialidad urbana, tienen que estar en contacto, intercambiando información, realizando planes estratégicos conjuntos. Vuelvo a repetir que estas técnicas son multifuncionales, entonces tienen que asegurar una correcta respuesta y contar con un adecuado mantenimiento. Si los responsables del mantenimiento son tres y no quedan claras las actividades que tiene que realizar cada uno de ellos, tenemos el problema generado. Hay que tratar de evitarlo con una buena planificación inicial, pero se pueden integrar. En los planes estratégicos de desarrollo urbano es, yo creo, el instrumento en el cual tenemos que introducir esta mención al drenaje urbano sostenible. Bien, quizás no sé si hay alguna pregunta más. No, no había ninguna acumulada porque las has visto tú mientras hacías la presentación y estas finales las han dejado todas para el final, digamos. Así que en principio, si Perfecto. ninguno tiene más preguntas, no hay más. ¿No? Sí. Ah, pues no. Muy bien. Bueno, Muchas muchas gracias a gracias, no te hemos vosotros. tenido congelado, pero bueno, pero te hemos escuchado perfectamente. Espera, que voy a quedar aquí congelado. Pero, bueno, el audio ha servido para transmitir las ideas, para cumplir los objetivos del webinar y a partir de ahí queda en manos de cada uno tratar de aplicarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Lo pues dicho, muchas gracias a muchas todos, gracias muchas gracias a ti, Jorge, sobre todo, por colaborar. Y nada, lo dejamos ahí. vale, Muy bien, muchísimas quedo a gracias. vuestra disposición y me despido. Gracias. Venga, un Hasta saludo, luego. adiós.